y si nos queda tiempo, piel y partes blandas y hay infecciones socioarticulares. Y la última, dijimos algo de HIV y algo de algunas infecciones virales. Bueno, la endocarditis. Creo que, bueno, estos son las 7, así que venimos bien de tiempo. La endocarditis infecciosa sigue siendo un gran desafío todavía, un gran desafío clínico. A pesar de los avances en los métodos de imágenes, el diagnóstico sigue basándose en el criterio clínico, particularmente en los sospechados del cuadro. Es la infección, como todos sabemos, del endocardio, predominantemente a nivel valvular, secundaria a la colonización por vía hematógena de microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero también pueden ser hongos. A pesar de los adelantos en el diagnóstico y la prevención, la mortalidad se mantiene elevada. Posiblemente debido a cambios epidemiológicos que se han registrado. Antiguamente la endocarditis era más frecuente en pacientes jóvenes con malformaciones. Hoy, en la edad de los pacientes, que es cada vez mayor, la presencia de endocarditis es más frecuente en este tipo de pacientes, así como la posibilidad de tener gérmenes más agresivos, el avance de la resistencia antimicrobiana, que realmente nos complica el manejo, y las formas agudas, las nosocomiales y las protésicas, cada vez más frecuentemente, como vamos a ver. Es una patología que es muy difícil, en la que es muy difícil contar con estudios clínicos, no es tan frecuente, no hay muchos estudios clínicos comparativos, entonces la mayoría de los protocolos de tratamiento son consensos o opiniones de expertos, incluyendo en nuestro país. Desde el punto de vista epidemiológico, antiguamente, como decía, se basaba más o se presentaba más en pacientes con valvulopatías reumáticas, pero hoy día vamos a pensar más en endocarditis porque tenemos más pacientes ancianos con enfermedad valvular, evolutiva, o con prótesis valvulares que son sometidos a diferentes procesos. Los factores predisponentes que han ido tomando relevancia en la actualidad son las válvulas protésicas, las esclerosis degenerativas, el uso de drogas endovenosas y la mayor posibilidad de que se realicen procedimientos invasivos. La incidencia sigue siendo baja en la infancia y va aumentando con la edad. En nuestro país tenemos muchos datos del estudio EIRE, un estudio hecho por la Sociedad de Cardiología que trató de buscar las características de la endocarditis en nuestro país, y se encuentran 3 picos, uno a los 25 años, un segundo pico a los 45 años, el primero más frecuente en adictos endovenosos, el segundo, que es el de la endocarditis típica en pacientes afectados por endocarditis por estreptococos del grupo Virulence, y en los mayores de 65 años, como decíamos, aquellos ancianos con valvulopatías degenerativas o infecciones protésicas. Bueno, ahí está la tasa que vamos a ver, de 3 a 10 casos por cada 100.000 personas año en general, pero cuando vamos a los pacientes mayores de 70 años tenemos 14.5 casos por 100.000 pacientes año. Causa de 1 a 3 de cada 1.000 internaciones. La proporción sigue siendo mayor en varones, en una relación de 2 a 1, y según la estimación de este estudio, del estudio EIRE que le mencionaba, se producen entre 700 y 1.700 casos por año. La mortalidad asociada con la endocarditis en el mundo es variable, puede llegar al 40%. El estudio EIRE demostró una mortalidad del 25% en nuestro país. La edad media en nuestro país fue de 60 años más o menos, con una variación de más o menos 20 años, mayoritariamente de sexo masculino, como decíamos, pacientes que tienen asociados diabetes o insuficiencia renal crónica, y algunos de ellos tenían enfermedad neoplásica o incluso metástasis. Ahí tenemos el cuadro que nos muestra cuáles son las enfermedades más frecuentemente asociadas. Fíjense que el 20% tenían, de los casos de endocarditis que registró este estudio, tenían prótesis valvulares o colocación de marcapasos, un 12%, y enfermedad cardíaca al 9%. La enfermedad reumática quedó bajo, con un 3% de los pacientes.
El 38% encontró algún de estos predisponentes, como por ejemplo algún procedimiento endovascular, en el más del 30% de los casos, y procedimientos odontológicos también se demostró una asociación del 12%. E incluso fíjense ustedes que casi un 10% de los pacientes había tenido endocarditis previa, como tenemos que tener presente. La clasificación de la endocarditis es muy variable. La básica, la que todos recordamos, válvula nativa o válvula protésica. También puede ser endocarditis derecha o endocarditis relacionada con procedimientos o con dispositivos, mejor dicho. Dentro de las endocarditis clásicas de válvulas nativas, frecuentemente se afecta la válvula aórtica en un 40% y el 33% la válvula mitral. Entre las protésicas, con amplia mayoría, es más frecuente la afectación de la válvula aórtica. Otra posibilidad de clasificarlos es muy amplia. Si es nosocomial o no nosocomial, si está activo en la comunidad o si está vinculado con la adicción, si es con hemocultivos positivos o con hemocultivos negativos. Son muy variables. El diagnóstico sigue haciéndose, los cardiólogos lo saben mejor, con los criterios de Duke modificados, que incluyen criterios para definir una endocarditis definitiva, posible o rechazar una endocarditis, según la cantidad de criterios que tengan, criterios mayores, sea de hemocultivos o del compromiso endocárdico, o criterios menores. Esto lo tenemos que tener en cuenta y los vamos a repasar cada vez que tengamos la posibilidad de pensar en una endocarditis. Dentro de las endocarditis con hemocultivos positivos, los más frecuentes siguen siendo los estreptococos, los enterococos y los estafilococos. Creo que hay una tabla después. El estáfilo ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en los pacientes jóvenes por adicción endovenosa y en los pacientes mayores por procedimientos invasivos que se realicen. Los estáfilos coagulasa negativos son un gran desafío porque muchas veces son falsos positivos o son contaminaciones de los hemocultivos y no siempre son la causa de la patología. Hay otros tipos de estáfilos que también pueden estar presentes. Los endocarditis con hemocultivos negativos pueden ser por tratamientos previos, cuando inicialmente se recibe el paciente, muchas veces son medicados, y cuando ya empezamos a rumbear el diagnóstico, ya no siempre los hemocultivos pueden resultar posibles. También hay endocarditis por gérmenes de difícil crecimiento, el famoso grupo ASEC, endocarditis por brucela, por coxiela, por clamidias, que son poco frecuentes, pero son muy difíciles de diagnosticar. Este es el consenso argentino del 2018, creo que es. Fíjense ustedes que en la endocarditis de válvula nativa, el estreptococo fue responsable del 30%, el enterococo del 11% y los estafilococos responsables del 46% de los casos. Habló de válvulas nativas. En cambio, en las válvulas protésicas, 22 para el estrepto, 19 para los enterococos y 39, casi 40 para los estafilococos. ¿Otros gérmenes son frecuentes? Sí, los del grupo C u otros bacilos negativos, pero por debajo del 10%. Así que, fundamentalmente, como decimos al principio, estreptococo, enterococo y estafilococo. La presentación clínica es variable, la clásica, la que todos conocemos. Fíjense ustedes que la fiebre va a estar presente casi en el 90% de los casos, escalofrío, pérdida de peso, mialgias, disnea en algunas situaciones, con signos asociados a la pericarditis. La presencia de soplos está presente siempre, 85%, no siempre somos capaces de identificarlos. Los que no somos cardiólogos a veces no tenemos el entrenamiento, pero no tenemos que dejar de recurrir a esa herramienta. Por supuesto,
los estudios y muchas otras manifestaciones menos frecuentes, pero que también tenemos que considerar. El laboratorio nos va a mostrar los hemocultivos que son positivos con mucha frecuencia. Tenemos que pensar, tienen que estar bien tomados con las pautas de alejado, de ser alejado. No es una urgencia la endocarditis, es algo que sea una presentación aguda, así que nos da tiempo a buscar el hemocultivo, a plantear la toma de los hemocultivos. Por supuesto, el ecocardiograma y la placa de tórax nos van a ayudar. Los hemocultivos constituyen el estudio más importante para el diagnóstico, tenemos que tenerlos presentes siempre. Acá están las características que deben tomar siempre para cuando vamos a indicar la toma de hemocultivos. Siempre antes de iniciar el tratamiento, tratar de respetar esa norma para poder tener mayor posibilidad de rescate. Siempre tomar 3 muestras por lo menos. Si se utilizan métodos automatizados, además para anaerobios, un volumen importante, respetando la proporción entre la cantidad de sangre y la del caldo de cultivo. El intervalo es importante y va a depender de la gravedad del cuadro, pero por lo menos tratar de considerar siempre que si yo le di antibióticos en las últimas 24 horas, lo más probable es que me dé negativo, así que voy a tener que considerar eso adecuadamente. Los pacientes que reciben antibióticos previo a la internación, si tengo posibilidades desde el punto de vista clínico, tengo que tomar un margen para poder tomar 2 o 3 tomas de hemocultivos por lo menos cada 2 o 3 días después del antibiótico. Por supuesto, los tipos de incubación no nos va a decir el bacteriólogo, va a depender del tipo de gérmenes. Algunos gérmenes van a requerir más tiempo que el estáfilo y los estreptococos, y en algunos casos voy a tener que tener una incubación prolongada, por ejemplo, para los gérmenes Bacillus gram negativos. El ecocardiograma, no soy el indicado para hablar de esto, pero seguramente el transtorácico inicialmente va a ser el primer estudio que podamos tener todos en nuestra institución, y si es negativo vamos a tener que pasar al transesofágico. Si es negativo pero tengo buena sostén del diagnóstico clínico, posiblemente voy a tener que repetirlo. Y el tratamiento antibiótico, entonces, que es la base del tratamiento de la endocarditis. Voy a tener que utilizar preferentemente antibióticos bactericidas, ya sea en forma única, en monoterapia o en tratamientos combinados, en dosis altas, por vía parenteral mayormente, casi prácticamente siempre, y durante un tiempo prolongado que vamos a ir viendo. La elección del tratamiento va a depender de la forma de presentación, si es clínica aguda o subaguda, de la válvula comprometida, si es derecho-izquierda, si es activa o protésica, si puedo o no identificar el microorganismo causal, de la edad del paciente, de las patologías asociadas que pueda tener, de la seguridad del tratamiento que yo elige, si el paciente es o no alérgico, tener en cuenta siempre eso y no quedarnos con lo que nos dice el paciente de su historia de alergia, porque muchas veces se dice, algunos trabajos demostró que el 90% de los pacientes que dice o que está rotulado como alérgico a la penicilina no lo es realmente, así que tener en cuenta eso porque nos va a impedir el uso de un antibiótico que es de primera elección para esto, y considerar, por supuesto, las características del tratamiento en cuanto a la seguridad y el costo. En todos los casos, el paciente va a tener que estar hospitalizado. Siempre voy a tener que consultar con el equipo de cardiocirugía para ver cuál es la situación del paciente. Y en los pacientes graves, iniciar el tratamiento antibiótico lo antes que pueda. Considerar la forma de presentación, como dijimos, si ha tenido procedimientos invasivos, si la estructura comprometida es válvula nativa o protésica, etcétera, etcétera. Siempre endovenoso, prácticamente el tratamiento oral está limitado por algunas situaciones muy puntuales.
El tratamiento, la duración va a ser variable. Mínimo van a ser 2 semanas, si alguna situación muy puntual, pero mayormente son de 4 o 6 semanas, monitoreando la evolución, monitoreando los hemocultivos. Y como decía acá, el tratamiento ambulatorio en alguna situación muy puntual en los últimos años se está empezando a considerar. Y lo que decía de la alergia. La vancomicina es un antibiótico limitado en la posible, tengo otras alternativas. Y vamos a ver rápidamente, no voy a demorarlo mucho, por germen, que es lo importante. ¿Qué pasa con el Streptococcus viridans? En general el tratamiento va a ser penicilina G o ampicilina asociado con gentamicina, 4 semanas de penicilinas o amoxi, o ampi, perdón, y 2 semanas de genta. Según la CIN del microorganismo, posiblemente pueda tener tratamientos un poco más prolongados en algunas situaciones. En el Streptococcus viridans, que pueda tener tasas de resistencia más elevadas, la duración puede ser de 6 semanas y la dosis un poco mayor. En la endocardite por Streptococcus pneumoniae es poco frecuente, generalmente el tratamiento va a ser con penicilina o ceftriaxona y en algunas situaciones, si la CIN es alta, asociado con gentamicina. En enterococos es un desafío porque los enterococos mayormente fecales, pero también FAESIUM, pueden tener características de resistencia un poco importantes. Entonces, cuando tengo una endocarditis con un enterococo bien tranquilo, que no sea resistente, seguramente voy a dar ampicilina o penicilina de 4 a 6 semanas y gentamicina entre 2 y 6 semanas también. Si son microorganismos un poco más resistentes, con parámetros de mayor resistencia, seguramente voy a tener que prolongar el tratamiento. En el estáfilo, cefalotina o cefasolina, en la medida que pueda, o daptomicina o vancomicina. Si es un estafilometilese, voy a preferir obviamente la cefalo de primera, cefasolina, cefalotina. Si es un estafilometilR, seguramente voy a tener que utilizar vancomicina, pero no es la única alternativa. Tal vez se prefiera la daptomicina, la vancomicina es tóxica a nivel renal, tiene algunas limitaciones, así que por ahí daptomicina. Y hay poca experiencia, pero la ceftarolina, que es una cefalosporina de 5ª generación, puede ser también de utilidad. En situaciones de válvula protésica ya el tratamiento es más complejo, seguramente voy a tener que usar cefalotina más genta y rifampicina. Las endocarditis por bacilos negativos son otro desafío diagnóstico. Tratamientos tienen que ser no menores a 6 semanas. Tengo el famoso grupo de los ASEC, que son aquellas especies de bacilos negativos que son de difícil identificación, que tienen distintos mecanismos de resistencia. Generalmente va a ser ampicilina más gentamicina por 4 semanas por lo menos. Hay algunas situaciones puntuales como las endocarditis fúngicas, en las cuales voy a tener que considerar cándida o aspergillus, y el tratamiento va a ser fotericina liposomal. Endocarditis por brucela, legionela, clamidia, coxiela, son todos gérmenes poco frecuentes, difíciles de demostrar, pero que tienen su tratamiento, cada uno su tratamiento específico. Una situación muy frecuente es la endocarditis, en la cual no tengo aislamiento y que tengo que poner un tratamiento empírico. Son aquellos pacientes que han tomado antibióticos por poco tiempo antes de la endocarditis, que no me dieron tiempo para poder esperar el cultivo y que desde el punto de vista clínico tal vez necesiten un abordaje lo más rápido que se puede. En general, la duración de ese tratamiento va a ser de 4 a 6 semanas en válvulas nativas y hasta 8 semanas en válvulas protésicas. Generalmente voy a tener que cubrir estáfilo, Streptococcus y enterococos, y también bacilos gram negativos. Así que la recomendación es ampicilina sulbactam magenta, de 4 a 6 semanas, o vancomicina o dapto
argentina según la mayoría de las recomendaciones. Hay algunas situaciones especiales como las endocardititis de válvulas derechas, en las cuales generalmente el estafilococo debe ser considerado, porque muchas veces son en pacientes jóvenes adictos endovenosa, van a hacer tratamientos de 2 semanas o de 2 a 4 semanas, de 4 a 6 semanas, mayormente cefalotina cada 4 semanas y gentamicina, o esquemas de tratamiento oral en algunas situaciones que, como decía, se están imponiendo, analizando en los últimos tiempos. El embarazo hay poca información para considerar tratamientos, pero hay que tener en cuenta algunos genes en particular, como Streptococcus, Aeruginosa y Listeria monocytogenes. Y en los niños los tratamientos son poco estudiados, no hay mucha información bibliográfica, así que generalmente son adaptaciones de los esquemas de adultos, mayormente cefalotina, es uno de los más utilizados, y aminoglucósidos, dentro de los cuales la gentamicina. La duración del tratamiento en los pacientes sometidos a reemplazo valvular va a ser variable. Generalmente, una vez que termina la cirugía del reemplazo valvular, el tratamiento se extiende generalmente de 7 a 14 días. Y los de válvula protésica generalmente tengo que hacer hasta 6 semanas. En cuanto a la prevención, la profilaxis antibiótica de endocarditis se debe ser indicada para aquellos pacientes que van a ser con factores de riesgo, que van a ser sometidos a procedimientos o que tengan reemplazos valvulares previos. Va a ser con amoxicilina o ampicilina cuando veas alguna manipulación de la cavidad oral o alguna amigdalectomía o tratamientos odontológicos, pero con una única dosis es suficiente. Bueno, nada más.